podemos comer. Pero ojo, dice dentro de tus ciudades. Vamos a verlo así, dentro de tu casa. En tu casa propia no puedes tomar el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? Porque dice, no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni ninguna de las ofrendas que tú prometiste, ni ninguna de las ofrendas voluntarias, ni las contribuciones. No puedes tomar nada de eso dentro de tu casa. ¿Sí? Dice el 18, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios. Entonces, hermanos, nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las vamos a comer aquí en la casa del Señor. Dice, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. El Señor ya escogió este lugar para que podamos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las ofrendas voluntarias y las contribuciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder comerlas o poder disfrutarlas aquí. Acá tengo otra versión que dice, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios. No es que nosotros nos las vamos a comer, sino que vamos a disfrutar de esas bendiciones. Por ejemplo, yo traigo mi diezmo y mi ofrenda, y yo tengo que disfrutar en darle ese diezmo y esa ofrenda al Señor. Y yo así estoy participando en comer de ese diezmo y de esa ofrenda. Que yo sé que ahorita, pues obviamente no nos vamos a comer dinero, ¿sí? Aunque ellos sí podían comer de la vaca, del cordero, del aceite, ellos sí podían comerlo, ¿sí? Pero ahora nosotros no traemos ni vacas, ni ovejas, ni nada de eso, sino que traemos dinero. Entonces, cuando la traemos aquí, disfrutamos, ¿sí?, de poder traer los diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Dice, pues en el lugar que Él escoja, y pues lo hará, pues ahora sí, obviamente la cabeza de la casa, su esposa, su hijo, su hija, los siervos, ¿sí?, todos los que iban en su casa. Y luego dice, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios. Entonces, hermanos, traer los diezmos y las ofrendas no es traerlo y venir y dejarlo ahí. No, es, bueno, quizás no se refleje la alegría en nuestro rostro, pero debería de serlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos alegrarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Y luego dice aquí, en esta versión, te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros en nuestro trabajo a veces un ascenso de un puesto, nos dan un mejor salario o ya nos subieron el sueldo. ¿Sí? Esos logros los tenemos que venir y alegrarnos juntamente con el Señor aquí. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Espero me haya explicado. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias. Bendito Dios, primeramente por este hermoso día y porque nos has permitido llegar delante de tu presencia para poder alabarte y adorar tu santo nombre. Bendito Dios, dándote gracias, te pedimos que bendigas estos diezmos, estas ofrendas, las contribuciones, Señor, que traemos delante de tu presencia con mucho agrado, Señor. Por favor, bendice a los hermanos que están aquí presentes y a aquellos que no pudieron venir, Señor. Por favor, suple las necesidades que tú sabes que necesitamos diariamente. Dándote gracias, Señor, te pedimos todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Convocar a las naciones.
Aleluya. Gloria a Dios. Señor, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor, pero que también es su casa. Es su casa. Aquí tiene usted techo, o sea, cobertura celestial, cobertura espiritual, cobertura paterna, ¿verdad? Pero, hermanos, estamos contentos de ver a nuestra hermana una vez más aquí con nosotros. Dios les bendiga, hermano. Bienvenida. Esta es su casa también. Amén. No anda por acá, hermano. Bueno. A entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de Esther. Esther, pues una de las princesas del pueblo de Israel que llegó a ser reina en el imperio medo-persa. Una mujer, hermanos, que tenía características muy importantes, muy interesantes, que debemos nosotros acercarle el zoom. ¿Sabemos lo que es el zoom, verdad? Esa aplicación que tiene ahora los celulares, ¿verdad? Que usted le aplica el zoom, nada más le hace así y se va acercando a la imagen, a los detalles, ¿verdad? Que no se pueden ver a simple vista. Entonces, necesitamos pedirle al Señor su guianza, su dirección, su ayuda. Y fíjese que hablamos primero de la búsqueda de una reina. Y hablábamos pues que Vasti, hermanos, no quiso sujetarse a la voz de mando del jefe, de la cabeza, que en ese caso era Asuero. Y entonces Asuero y sus príncipes tomaron un acuerdo, hermanos, sus consejeros, de que se buscara una reina en lugar de Vasti. Entonces encontramos que a los cortesanos, que cuando hablamos de criados y cortesanos, estamos hablando de los mismos personajes, pero con diferentes funciones, en la faceta pues de consejeros. Y dijeron los criados del rey, que eran servidores del rey, cortesanos. Cortesanos eran consejeros. Amén. ¿Qué dijeron los cortesanos? ¿Qué dijeron los consejeros al rey? Busquen para el rey jóvenes. Fíjese, jóvenes. Y ya vimos, ¿verdad?, lo que significa la palabra joven. Y vimos dos palabras hebreas que fueron Naará y Nar. Una es femenino y otra es masculino. Y entonces estuvimos viendo incluso, ¿verdad?, el término escudero y todo eso, que usted lo puede ver en Facebook, la transmisión del viernes pasado. O si usted entra a Ministerio Viva de la Familia, usted iba a encontrar gracias, sí. Ahí va a encontrar el tema del viernes. Y hablamos pues de buscar para el rey. Se iba a buscar a alguien para el rey, ¿verdad? Y aquí podemos hablar de que somos cristocéntricos.
nosotros no nos reunimos para nosotros, ¿me entienden? No nos reunimos para sentirnos, ¿qué le diré? El centro de la iglesia, el centro de la atención. En muchos lugares, ¿verdad? El centro es la gente. Algunos dicen que, por ejemplo, en las empresas, el cliente es primero, ¿verdad? Otras empresas dicen, no, los empleados son primero. Pero en la iglesia, el primero es Cristo. Amén. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. A Él le cantamos, a Él adoramos, a Él le servimos. No podemos nosotros ser el centro, hermanos, de la atención, ¿verdad? Sino Dios. Entonces, se tiene que buscar para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y el tema, que le hemos titulado Esther, pero tiene subtemas. Y esos subtemas, hermanos, al menos el segundo subtema fue el perfil de una reina. El perfil ya vimos, ¿verdad? Que tiene que ver con las características, ¿verdad? Lo que sabe hacer una persona cuando va a una empresa a buscar trabajo, en qué está capacitado y cuáles son las características que debe, o los requisitos que debe tener. Entonces, dentro de esos requisitos dijimos que tenía que ser joven, Nara o Nar. Ustedes saben que ninguna empresa contrata ahora casi de 35 años para arriba o 40 años, ya no quieren contratar, tienen que ser jóvenes, ¿verdad? Que estén en la plenitud de su vida. Pero dentro del perfil, hermanos, que debe reunir una reina, de acuerdo a lo que buscaban aquí para el rey, es que tenía que ser virgen. Y aunque esa palabra virgen, hermanos, en nuestros tiempos parece no ser tan importante, en la Biblia sí se le da la importancia. Yo leía, ¿verdad?, mucho acerca de esto, o algo acerca de ello, y decían que eso no es tan importante en nuestros tiempos, que entonces por esa razón pues no se le da la importancia a la virginidad, ¿verdad? Porque dicen, pues si es un simple, ¿cómo se llama? Un himen, ¿verdad? No tiene importancia. Entonces la humanidad, el hombre por conveniencia y tal vez la mujer también por conveniencia, dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué tiene? Entonces, pero la virginidad en la Biblia, hermanos, sí es un tema muy importante, lo vamos a tocar. Y es cierto también, ¿verdad?, que en la virginidad, ¿cómo decirlo? Si se enfoca nada más a una tela en el órgano reproductor femenino que se llama himen, pues si se enfoca nada más a eso, la virginidad, entonces estaríamos mal, ¿verdad? Porque pues ciertamente esa tela, por decirle así, se puede romper en un movimiento brusco, ¿verdad? No sé, de muchas formas dicen los que saben de eso. Entonces, entonces una mujer, ¿verdad?, que de alguna manera ya no tiene el himen, no significa que ya no es virgen. La virginidad tiene que ver con algunas cosas que vamos a platicar en esta mañana con la ayuda del Señor, y vamos a verlo. Entonces, el perfil que debe rellenar o debe llenar o debe tener, hermanos, la que va a ser reina, la que va a ser parte de las bodas del Cordero, en eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos depender, Señor, totalmente de lo que hemos investigado, escrito,
sino tenemos que depender de ti, Señor. Y yo te ruego, Padre, que nos des esta mañana un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Que nos des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, a edificar tu iglesia, a consolar, a exhortar, Señor, y ayudar en el crecimiento de la congregación, Señor, pero que pueda continuar en ese proceso, Señor, hasta llegar a ser novia, hasta llegar, Señor, a ser la amada que va a ser arrebatada. En el nombre de Jesús, amén. Ah, qué rica es el agua, man. No sé si es porque tengo sed. Pero mire, la palabra virgen viene de la palabra betulá en hebreo. Y fíjese que dice que significa que virgen es una persona separada. Tiene que ver con separar. Entonces, una persona virgen es una persona que se aparta. En este caso, para alguien que todavía no ha visto, que todavía no conoce, pero que se prepara para él. ¿Me explico? En la antigüedad, las mujeres, las mamás les enseñaban a las hijas: tienes que cuidarte, hija, porque algún día te vas a casar. Y ese día que te cases, vas a tener algún tipo de intimidad con tu esposo, y que tu esposo te encuentre que te apartaste para él durante todo este tiempo. Entonces, la palabra separar tiene que ver con consagrar. Estar apartada, estar separada, estar consagrada. Eso es, de ahí viene la palabra virgen. O eso es lo que significa. La palabra betulá, que es virgen, dice que por su carácter privado, no público. Esa es ya una anotación mía. Es decir, usted ve una camioneta y ahí una camioneta a un lado dice, ¿cómo que dicen? Unidad de servicio público. Así dice, ¿ah? Pero hay otra que dicen unidad de servicio privado. No cualquiera se va a subir en esta camioneta. No es para que cualquiera ahora sí que se suba en ella. Entonces, con eso, pues ya yo sé que usted me está entendiendo, ¿verdad? Una persona virgen es una persona que se ha apartado, hermanos, con un carácter privado, solo para una persona. En ese sentido, hermanos, hablando espiritualmente, la iglesia tiene que ser virgen. Es única y exclusivamente, hermanos, para el servicio de Dios. Amén. No para el servicio de otros dioses. Vamos a ir, no sé si intercalando. Va a haber momentos que quizá hable literalmente, va a haber momentos que voy a hablar en el sentido metafórico, ¿verdad? Alegórico, en el sentido espiritual. Entonces, una virgen, hermanos, es alguien que tiene un carácter privado, no es público, ¿verdad? Como cuando alguien dice, esa persona que va ahí, esa es la chica del pueblo. ¿Cómo? Sí. Cualquier pues ya la conoce. ¿Entienden? Y entonces, hablando en el sentido sexual, y dice, virgen a veces por continuación. Una persona, hablando en este sentido de virginidad, es alguien que se está preparando pues, y que está en un proceso en el proceso, ¿hacia dónde? Hacia novia. Entonces, alguien que se guarda, ¿verdad? Que se mantiene consagrado o consagrada
con un carácter privado, sabe que va hacia un nivel que, hablando en el sentido literal y también en el sentido espiritual, ese nivel es llegar a ser novia, ¿verdad? En el nivel en el aspecto literal, perdón, sería una persona, ¿verdad?, que se ha guardado y que se ha privado de placeres para entregarse única y exclusivamente a aquel ser amado. Igual la iglesia se tiene que ir preparando y saber que está apartada, hermanos, porque está en un proceso hacia el nivel de novia, para que un día pueda estar en las bodas del Cordero. Amén. Y entonces se puede decir, ¿cómo que dice el canto? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey, dice el canto. Entonces, hermanos, y también dice que la palabra virgen se puede atribuir figurativamente a una ciudad o a un estado, a una entidad, pues. Entonces, en ese sentido, a Israel se le llamaba virgen. El diccionario Chávez dice que se refiere a una mujer virgen y también a una personificación de una ciudad o de un pueblo. Es decir, que entonces la palabra virgen incluye un pueblo o habla de un pueblo, incluye hombres y mujeres. Así que cuando digamos, ¿verdad?, y la virgen, la iglesia, está hablando de hombres y mujeres que han recibido a Cristo en su corazón, que aman al Señor con todo su ser, que le sirven y le buscan a diario, porque están en ese proceso, hermanos, para llegar al nivel de novia. Amén. Porque mire, lo voy a decir otra vez. Es una repetición, pero dice mi apóstol, repetir las cosas es bueno, porque para nosotros es seguro. ¿Sí? Esta es una congregación. Ese es un nivel, digamos, nivel atrio, la muchedumbre. Pero dentro de ese nivel, de esa muchedumbre llamada congregación, está, hermanos, también dentro de ella está la iglesia. Y la iglesia son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y ya son hijos de Dios, están en un proceso hacia la madurez. Pero también está dentro de esa iglesia, sí, que es nivel santo, está el nivel santísimo, que es la novia, que es el nivel al cual queremos que llegue los que están en la congregación, los que están en la iglesia. Queremos que no se queden ahí entre el montón, sino que suban a otro nivel, sean, ¿cómo le diré?, llevados por el Señor a otro nivel. El término puede significar virgen. En varios pasajes el vocablo, fíjese, aquí es donde vamos a ir pues checando, que no nos podemos enfocar nada más a que la virginidad tiene que ver con algo físico, aunque tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Sí, dice que en algunos pasajes solo significa una joven o doncella. Se refiere a su edad o identifica su edad. Una joven vigorosa y también soltera, es decir, que todavía no está casada, que goza de la plenitud de sus poderes. Entonces, la iglesia del Señor tiene que ser virgen. Tiene que ser, hermanos, tener una edad, llegar a la edad de la madurez. Amén. Tiene que ser vigorosa, fuerte, ¿sí? Y que no haga compromisos con el mundo.
que no tenga compromisos con el mal. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces, y que goza de la plenitud de sus poderes, dice. Es decir, alguien que está joven, hermanos, está en la plenitud, está fuerte, ¿verdad? Puede brincar, saltar, subirse a lugares altos y hermanos, algunos ya empezamos a tener miedo a subirnos yo ya no me subo a un árbol. Antes no me bajaba de ellos, cuando estaba en la etapa que dice Carlos Darwin. Bueno, no, esa es otra cosa. Entonces resulta pues que vamos creciendo, vamos desarrollándonos, pero el que está joven, hermanos, no, mi hermano, mire, nosotros poníamos bueno, no lo poníamos nosotros, pero había un montón de arena en la parte de abajo de una casa, y de la segunda planta nos tirábamos a la arena y nos volvíamos a subir. Era un desafío para nosotros. Nos metíamos entre los acahuales, le decíamos, y allá nos metíamos buscando nos picara culebra, hermano. Estábamos chamacos, estábamos jóvenes, ¿verdad? Y si veíamos a alguien alto, decíamos, ese está bueno para tumbarlo, a ver, vamos a ver si es así como está tan grande, pero estábamos chamacos, estábamos fuertes. Ya ahorita ya hasta un niñito tal vez no pueda tirar, ¿verdad? Pero hermanos, en la juventud, a esto se refiere pues la virginidad en algunos casos. Vamos entonces a hablar de hermanos de este punto. La virginidad tiene que ver con incorrupción. Una persona que se mantiene virgen es una persona que no se corrompe. ¿Me entienden? Una iglesia, hermano, que se mantiene, que quiere llegar a ese nivel, hermano, si quiere tener ese perfil de virgen, debe ser incorrupta, no corromperse. Ahora, nosotros somos corrompibles. Nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Somos seres humanos que en algún momento la corrupción puede llegar a nosotros. Claro, y gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la misericordia del Señor, la cual, hermano, y que podemos ir limpiándonos de cualquier tipo de contaminación, de cualquier tipo de corrupción. Estoy hablando espiritualmente. Entonces, hermanos, la Hahnemann en este capítulo 2, verso 2 de Esther, dice: y dijeron los servidores del rey, búsquense para el rey jovencillas. No me gusta mucho esta palabra, jovencilla, pero lo que sí me llamó la atención fue que diga incorruptas, que no se hayan corrompido, que no se hayan acostado con nadie. Esas serán candidatas, ¿verdad?, a ser reinas, porque eso es lo que se buscaba. Entonces, un rey no busca cualquier cosa. Estoy hablando espiritualmente. Sabemos que lo que venimos al Señor, y ya venimos, hermanos, con caminos recorridos, ¿verdad? El Señor nos limpia y nos lava y nos purifica y nos inserta dentro de su cuerpo, ¿verdad?, para que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo y lleguemos a la estatura. Usted como hijo de Dios llegue a la estatura de novia, a la estatura del varón perfecto que dice la Biblia. Pero mire que otra cosa, cuando hablamos de virginidad, si le aplicamos castidad, virginidad más castidad es igual a incorrupción. A ver, no es lo mismo virginidad que castidad. Hay mujeres casadas que son castas. A ver, Kadosh, esa es la Biblia, Kadosh. Entonces los sirvientes del rey dijeron: una por vírgenes. Una de las características de ser virgen, o sea, a nivel cuerpo, a nivel físico,
jóvenes, bellas y castas. Entonces explicábamos, ¿verdad?, que esto de vírgenes tiene que ver a nivel físico, a nivel cuerpo, y castas a nivel alma, a nivel corazón, a nivel mente. ¿Sí? Una mujer puede ser que se haya casado y puede seguir siendo casta. En su mente no hay corrupción. Disfruta de la relación solo con su esposo. ¿Me explico? Ok. Lo que quiere decir, pues, es que la virginidad, hermanos, es un asunto de no solamente algo físico, sino algo también en el alma. Conozco gente que fueron prostitutas, perdónenme esa expresión, ¿verdad?, y que se casaron con alguien, y a partir del momento que se casaron con esa persona, hermanos, se apartaron de todo tipo de promiscuidad. ¿Me entienden? Gente que ha recibido a Cristo en su corazón, hermanos, y que eran los chicos del pueblo o las chicas del pueblo, hermanos, fueron transformados por el poder del Señor, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, aunque ya en su cuerpo no pudieran decir, ¿verdad?, a mí nadie me ha tocado, yo no he tenido relaciones con nadie, no pueden decir eso, pero sí pueden decir: en mi alma yo soy casta, el Señor me ha limpiado, me ha lavado y me ha purificado, y ya yo no entro al internet a ver pornografía, y yo ya no entro, ¿verdad?, a saber ¿cómo se llaman? Ya se me olvida, pues eso. Hay unos libros, pero eso no tiene importancia. Lo importante de aquí, hermanos, es que virginidad más castidad es sin corrupción. La iglesia, hermanos, tiene que ser virgen en todos los sentidos, incorruptible, pero a veces sí nos llega la contaminación. Pero por ello es que el Señor, hermanos, nos ha dejado herramientas, instrumentos poderosos. Dígame uno: la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder, hermano? La palabra de Dios es poderosa. El Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Entonces tenemos nosotros, hermanos, ¿cómo le puedo decir?, elementos que nos ayudan para que nosotros avancemos y podamos ir siendo descontaminados de la corrupción del mundo. Bueno, Cristo es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, fíjense que no sé si alcanzan a ver, el sumo sacerdote, que es figura de Jesucristo, eso lo dice Hebreos. Ay, no se ve. Debe casarse con una virgen. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes se tenían o se debían casar con una virgen. Fíjese. Antiguamente, digo antiguamente, ¿verdad? Los hombres buscaban una mujer virgen. Cuando la mamá le decía: ve hijo, esa muchacha no te conviene. ¿Pero por qué, mamá? No te conviene, hijo. Yo sé lo que te digo. No te conviene y no te conviene. Y no le hacían caso. Ya cuando llegaban a casarse con ella, resulta que la muchacha ya había vivido con otros. Claro, a escondidas. Pero antiguamente el hombre buscaba, ¿verdad?, casarse con una persona que tuviera esa capacidad de mantenerse pura hasta el matrimonio. Ahora, el sumo sacerdote, que es figura de Jesucristo, hermanos, debe casarse con una virgen. Amén. Entonces, eso lo vamos a explicar por qué y para qué. Pero quiero explicar antes con quién no debía casarse.
un sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, el Cordero de Dios, en las bodas del Cordero se va a casar. Pero ¿con quién no se va a casar? ¿Sí me explico? Dígame un amén si me explico. Bueno, ok. Levítico 21:14 dice: no tomará viuda. El hebreo, la palabra hebrea es almaná, desolada, significa esa palabra. ¿Qué era una mujer viuda? ¿En qué sentido está hablando ahí? Está hablando en el sentido literal para los sumos sacerdotes en aquel tiempo, pero aquello fue escrito para nuestra enseñanza. Amén. Todo aquello era sombra, era figura para que nosotros aprendamos algo en este tiempo. Es decir, que el Señor se lo decía a Pedro para que lo aprendiera Juan. ¿Me explico? Se lo dijo a los sumos sacerdotes, se lo dijo al pueblo de Israel para que la iglesia de este tiempo aprenda, entienda el mensaje. Entonces le dice al sumo sacerdote: no tomará viuda. Ay, qué feo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las viudas? Pues no se pueden casar. Sí se pueden casar. Pablo decía que no aceptaran ninguna viuda a menos que fuera mayor de 60 años. Porque antes de 60 años una viuda ya quiere casarse todavía. Pero ¿qué dice la Biblia? Lamentaciones 1:1. Dice la traducción lenguaje actual: pobrecita de ti, Jerusalén. Jerusalén, hermanos, representa a una mujer viuda. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedó viuda? Porque ella, hermanos, desobedeció y se rebeló. Dice: antes eras la más famosa de todas las ciudades, antes estabas llena de gente, pero te has quedado muy sola, te has quedado viuda. Se quedó sola, se quedó viuda Jerusalén, por las multitudes pues de sus pecados, sus transgresiones, sus iniquidades. Y dice: fuiste la reina, pero hoy eres esclava. ¿Cómo involucionó Jerusalén? El Señor quiere que nosotros, usted, pues la iglesia, llegue a ser la reina, la que se va a casar con el Rey de Reyes, y no que sea esclava. Amén, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, mire, ¿qué pasaba en ese estado espiritual de viuda? Estaba olvidada y bañada en lágrimas. Todas las noches dice que pasaba así. Muchos decían que te amaban, pero hoy nadie te consuela. Los que se decían tus amigos, hoy son tus enemigos. Entonces, el rey está buscando una reina que tenga el perfil de virgen, no de viuda. Amén. El Señor no se va a casar con una viuda, hablando en el sentido espiritual. Ok. Levítico 21:14, ahí mismo dice: ni repudiada. Y esa palabra viene de la palabra, mire, suena así como lugar para guardar carro, garage. y la palabra repudiada, que es garage, tiene que ver con la palabra divorciada, separada, y como consecuencia habla de fornicación, de adulterio y de dureza de corazón. Amén. Porque la palabra repudiada tiene que ver con una persona divorciada. Así dice el Señor en Isaías 51: yo la repudié, dice. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores os he vendido? Por causa de vuestras iniquidades fuisteis vendidos. Pero mire cómo dice: por vuestras transgresiones
fue despedida vuestra madre. Por las transgresiones es que muchas personas, hermanos, han sido separadas, se separan del Señor y dejan de ser parte de la reina, de la novia más bien. Amén. ¿Sí está claro eso? Que las personas, hermanos, que se divorcian del Señor, porque el pecado nos aleja de Dios, las transgresiones nos alejan del Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pecamos? Dígame usted qué tenemos que hacer. Arrepentirnos, ¿qué más? Pedir perdón, ¿qué más? Confesarlo, ¿qué más? Ministrarnos, ¿y qué más? Apartarnos del pecado, ¿qué más? Acercarnos al Señor. Una de las cosas que mucha gente hacemos es que cuando pecamos, hacemos lo de Adán. ¿Qué hacemos? Nos escondemos de Dios. Y que, no sé cómo llamarle, pero pues eso es imposible. No nos podemos esconder del Señor. Ya pecamos. Y a lo mejor hasta lo disfrutamos. Pero luego nos duele nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra conciencia. Entonces, vayamos al Señor, acerquémonos a Él. Señor, vengo arrepentido. La verdad vengo, pero contrito y humillado. Y no irnos a esconder, alejándonos del Señor. Entonces, hermanos, separarnos. Mire, yo creo que mire cómo dice acá, lo voy a leer mejor. El Señor enseñó esto. El Señor dijo que al principio no fue así cuando habló del divorcio. Yo sé, ¿verdad?, que cada quien tiene su punto de vista sobre el divorcio. En un tiempo yo creí que el divorcio era un mal necesario y tal vez en algunos casos, cuando hay una mujer que es maltratada, cuando el esposo la agarra a patada y la ha amenazado a muerte, huye, mejor divorcia, sepárate, ¿verdad? Si el hombre, ¿verdad?, continúa, o la mujer es infiel, o el hombre infiel, hermano, y la mujer dice, ¿sabe qué? Yo así ya no te quiero. Escúchelo. Bueno, pues ni modo. Aunque el hombre diga, no, pero mi amor, no, ya no quiero así, yo no te quiero así. Y hay mujeres que se también. Y hay hombres que las ¿cómo se dicen? La vuelven una vez más y otra vez y otra vez y otra vez. Está bien, pues lo quieren, lo aman o la aman. Eso ya es asunto de ellos. Pero el Señor dijo, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad. Entonces la infidelidad de la iglesia puede producir una separación del Señor. ¿Me estoy explicando? Estoy viéndolo de manera espiritual. Si usted lo puede ver también literalmente, la hace cometer adulterio. El Señor no va a separarse de su amada. El Señor está ahí contigo, con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Amén. No se va a separar de nosotros, a menos que nosotros nos separemos de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora, esto lo enseñó el Señor. Pregunto, ¿será que el Señor se va a casar con una mujer divorciada? Con una persona que se separó de Él, que se alejó de Él. ¿Por qué se separan las parejas? Hablando literalmente. Por infidelidad, por maltrato, por desacuerdos, pero mire, en cada una de esas causas es la dureza de corazón. ¿Cómo la dureza de corazón? Sí, el no entender. Entonces le dicen al Señor, Señor, pero ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Y le dice,
¿por qué Moisés mandó? Dice, como si Moisés hubiera implementado un mandamiento, y no era un mandamiento, era una permisión. ¿Está bien esa palabra? Lo permitió Moisés, usted lo puede leer en la Biblia luego, ¿verdad? Lo permitió Moisés, dice, por causa de la dureza de vuestro corazón. Hay hombres que dicen, ya no quiero nada, ya no quiero nada y ya no quiero nada. Mujeres que dicen, yo ya no, ya el divorcio. Y aunque el otro no quiera y está promoviendo el divorcio, pues ya qué. La dureza de corazón. Para mí, hermanos, ya me metí en ese punto, pero para mí, que si el amor parece que se está acabando, que si el amor se está extinguiendo en una pareja, yo lo comparo con un celular. Cuando se le está agotando la batería, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Lo pone a cargar. Entonces, si se está agotando el amor, mi amor, vamos a salir, ¿qué te parece? Vamos a comer y platicamos. Te invito, vamos a salir a una parte, a acercarse, a abrazar, ¿verdad? Incluso decía el apóstol Germán Ponce, esta semana estábamos escuchando, ¿verdad? Dice, bese. ¿Desde cuándo no besa a su esposa o a su esposo? Ay, pasó, hermano. Bese a su esposo, bese a su esposa. Si nosotros no podemos amar a quien tenemos a nuestro lado, perdóneme, pero usted no está amando al Señor. ¿Me está escuchando? Si no podemos amar a la persona que está a nuestro lado, hermano, ¿cómo podemos amar a nuestro Señor o a nuestro Dios y decirle, cómo dice el canto de besa, el beso de... A ver, cántamelo. Ya, a ver, cántamelo ahí para que lo escuchen los demás. Bésame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. ¿Cuántos quieren que el Señor los bese, hermano? Bueno, pero si yo quiero, ¿verdad?, que el Señor me bese a mí, pues bese también a quien tiene como esposo, como esposa. No dejen de, hermano, después, no, ahorita no, por favor. Ya empezaron por allá, Dios mío. Bueno, la cosa es que yo creo, hermano, que así como se carga un celular, se tiene que cargar la pareja, el matrimonio de amor. Hay mucho. ¿Cómo la enamoraron? Ay, hermano, si nos metemos ahí, ¿cómo enamoraron a su esposa? ¿Con comida? Bueno, hágale una buena comida. ¿Cómo enamoraron al muchacho o a la muchacha? ¿Cómo? Le mandaba mensaje, mándele un mensaje de amor, hágale una canción, un poema. No, ya que la tengo aquí cerquita, ¿ya para qué? No, hay que seguir siendo romántico. ¿Entiende? Eso es importante, hermano. Bueno, vamos a continuar porque ya me metí en eso. Entonces, no es que es que el amor se acabó. Dijo José que el amor acaba, ¿verdad? Y como dijo José que el amor acaba, entonces no, la Biblia dice que el amor permanece para siempre, pero el amor nunca deja de ser. ¿Por qué nunca? Entonces, ¿cómo es que hay parejas que dicen que se acaba el amor? Se acaba, se agota tal vez, pero hermano, el que tiene un carro, hermano Cristian, ¿qué hacer cuando un carro ya no quiere jalar? ¿Qué hay que hacer? Hay que checarlo, ¿verdad? Y a ver si es el motor, si es la caja, ¿verdad? Si hay un fusible que está fallando. Y si ya checaron todo eso, entonces a ver, porque a mí me ha pasado que a veces, hermano, la camioneta, y digo, ¿qué será que tiene? Oye, Cristian, ¿será que me pueda checar la camioneta? ¿Verdad? Y en alguna ocasión me pasó, no sé si con Cristian o con otro, pero me dice, esta camioneta está bien, chéquela si tiene gasolina.
y le echamos gasolina. ¡Rum! Ah, era la gasolina, hermano. Entonces, cuando un matrimonio ya no está avanzando y todo está bien, tenemos a Cristo en nuestro corazón, llegamos a la iglesia, hermanos, estamos orando, ¿qué será que pasa? Le hace falta combustible, le hace falta amor, hay que echarle, hay que cargarlo. No, pero algunos dicen, no, dígame usted si eso es prudente, si es una persona sensata el que dice, esta camioneta, este carro ya no camina, se le acabó la gasolina, ahí se queda ahí, y agarran y lo dejan ahí tirado. ¿Alguien hace eso? ¿Verdad que no? O cuando se le gasta la batería a su celular, dice, ya se le acabó la batería, ¡pum! Lo tira al monte o lo tira en un basurero. Basurero, dije, hermano. Basurero. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué estamos echando a veces el matrimonio en la basura? Porque hay gente que piensa que no se puede restaurar un matrimonio. Entonces, seguimos. Estamos hablando de la virginidad. Entonces, el Señor no se va a casar con una repudiada ni con una infame. Levítico 21:14 dice, ni infame. Esa palabra viene de la palabra kalal, con K, kalal, que significa contaminada. Por eso es que la iglesia tiene que descontaminarse diariamente. Homicida, wow, que mata a otros, que hiere, que es pervertida, que está privada de su virginidad y que tiene mala fama. Mire qué tremendo. La iglesia, hablando espiritualmente, hermanos, mire, yo sé que algunos de ustedes, incluyéndome a mí, tal vez tengamos una mala fama. Y como dijo alguien, ¿cómo está? Cría fama y acuéstate a dormir. Que aunque no seas tú, te van a echar la culpa a ti. Entonces, pero la mala fama, hermanos, de una iglesia, imagínense. De nosotros, pues. Porque en este caso, ¿verdad? Eso sería terrible, porque en lugar de traer gloria y honra al Señor, estaríamos trayendo, hermanos, tropiezo, ¿verdad? Mire, Mateo 1:19, miren lo que dice. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. O sea, él no quería que María fuera infame o fuera infamada. Entonces, ¿qué cosa significa infamar? No quería exponerla a una vergüenza pública. Entonces, la iglesia, hermanos, no debe exponerse a vergüenzas públicas, a escándalos, ¿verdad? Si hay algún conflicto, algún problema, resolvámoslo acá aparte, platiquémoslo aparte. Que no hay consejeros, digo, no hay buenos jueces entre ustedes, dijo el apóstol Pablo, para que vayan a las autoridades y se demanden unos a otros. No, le dijo Pablo. ¿Le hizo así? No. A ver, no está bien. Juzguen. Ustedes que van a juzgar a los ángeles, dice. Porque la iglesia va a juzgar a los ángeles. Eso ya lo vimos, nosotros ya lo enseñamos, ¿verdad? En la escuela de jueces. Entonces, ¿qué nos dice? No van a poder juzgarse entre ustedes. No hay alguien que tenga la capacidad. Entonces, hermanos, si hay alguna situación, aparte, hablémoslo, platiquémoslo. No para condenar, sino para arreglar los conflictos. ¿Me explico? Pero que le competan a usted. No se meta en cosas que no le competen. Si es de su matrimonio, si es de su vida, ahí, pastor, quiero que hablemos sobre esto. Fíjese qué pasa esto. Amén, lo platicamos. Pero hermanos, no exponga a vergüenza pública la iglesia. Entonces, voy a ir rápido porque este punto no
El Señor no se va a casar con una ramera. Y eso, hermanos, ustedes saben que la Biblia habla de una entidad religiosa, espiritual, y que tiene, hermanos, otras connotaciones, que dice que es la gran ramera, la madre de las rameras. Y si es madre de las rameras, quiere decir que tiene hijas rameritas. Entonces el Señor no se va a casar con una de esas iglesias rameras, desenfrenadas, adúlteras, infieles, idólatras, que le sirven a otros dioses, que participan en prostitución ritual. Es decir, esa persona o esa iglesia, más bien, hermanos, que dice, aquí no hay problema. Nosotros llega el 1 de noviembre y también nos vamos llevando flores allá al panteón junto con todos los idólatras, y están haciendo rezo, y los hermanitos también ahí, metidos entre la idolatría, en la adoración de los muertos. Porque eso a usted le puedo hablar así porque usted ya sabe lo que significa todo eso, ¿verdad? Y llega, ya se están acercando. Ya siento el espíritu de la Navidad, dicen algunos. Ese es un demonio, un espíritu de la Navidad. Y entonces dice, ya hay que comprar el pinito, ya hay que comprar el pavo. Y entonces empiezan, hermanos, en la prostitución ritual, sabiendo que, hermanos, lo que se celebra en esas fechas o en esas fiestas son paganas. Se celebra al sol invictus, se celebra, hermanos, a diferentes tipos de dioses, porque nosotros hemos estudiado la palabra del Señor, donde dice que el Señor no nació un 25 de diciembre. ¿Cuándo nació? Entre septiembre y octubre. Y es muy probable que en la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, porque San Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y entonces, ya haciendo todas las cuentas, ¿verdad? Ya enseñamos, ya dimos esa enseñanza en el discipulado, y es muy importante, ¿verdad? Si alguno quiere ese material, se lo podemos compartir. Pero ¿qué dice Éxodo 34:14? Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dios es celoso, hermano. A ver, Dios, espacio celoso. No que Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Entiendes? No cela. ¿Qué haces allá adorando a otros dioses tú? Sí. No es que dices que me amas, sí. ¿Y qué haces cantando ahí a Arjona, y con Arjona hasta levanta la mano con Arjona? ¿Ya? ¿Qué haces ahí escuchando canciones de banda? Porque es que me recuerdan cosas, me pone melancólico, melancólica. Pero ¿me vas a alabar a mí? ¿Me vas a adorar? ¿O a quién? Bueno, ese es. Entonces, miren cómo dice la Biblia aquí. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Yo no. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que si nosotros comemos algo que fue dedicado a los dioses, eso no tiene, son muñecos, no tiene importancia. Pero sí, la doctrina de Balaam enseña que no hay problema también en comer sacrificado a los ídolos. Entonces, llega el momento que en la escuela donde trabajo dicen, maestro, vamos a hacer el altar el día 1 de noviembre, ¿verdad? O el 30 de octubre, es 1. Entonces, ahí ese día, y entonces llevaron comida, todavía no lo habían puesto en el altar. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. ¿De quién es esto? Es de lo que va. Le agarré un taco.
pero todavía no lo habían ofrecido. ¿Sí me explico? Están haciendo tamal en tu casa, tu tía, tu abuelo, porque ellos son, adoran pues la muerte, porque eso es, lo del 1 de noviembre es adoración a la muerte. Y como dice por ahí una imagen en Facebook, tantas muertes que hay en nuestro país, y el día, hermano, que se celebra según el Día de los Muertos, la gente adorando la muerte y haciendo cosas, luego se andan llorando porque hay muchos muertos, porque mataron a fulano. Pero si la misma gente la invoca, entonces están haciendo tamales, están haciendo cosas, y tú llegas y dices, ¿me regalan un tamal? No, es que este es para uno nomás. Se lo llevan, no está sacrificado. Pero cuando ya se sacrifica, hermano, cuando se prostituyan con sus dioses, mire, prostitución, idolatría. Acá dice, no hagas pactos con ellos. Hay algo que se llama ecumenismo. El ecumenismo, hermanos, ustedes ya lo han escuchado también, que hermanos, hace poco y se está llevando a cabo varias reuniones con el Vaticano. Pastores, líderes del mundo se están reuniendo allá con el Papa para ver cómo se lleva a cabo, hermanos, la unidad entre todas las iglesias, porque eso es lo que pretende el ecumenismo. El ecumenismo lo que trata de hacer, hermanos, es ayudar a que en el aspecto religioso todas las religiones se unan, hermanos, y entonces el anticristo pueda reinar no solamente en lo religioso, en lo económico y en lo social, en todos los aspectos. Y entonces dirán paz y seguridad. A ver, yo creo que ya se me fue el tiempo. Dice, y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses, y haga que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Entonces el Señor, nuestro sumo sacerdote, hermano, no se va a casar con este tipo de iglesias. ¿Cuáles son esas 4 tipos? La primera, ¿cuál fue? Las viudas, ni repudiada, divorciada, ni infame, ni ramera. A ver, eso no estamos hablando literalmente. Si viene una de ese tipo de personas, una mujer o un hombre que ha vivido de esa manera, pregunto, ¿creen ustedes que el Señor lo puede perdonar? ¿Verdad que sí? Claro. Llegan y se arrepienten, el Señor los perdona y les da una nueva vida. A ver, ¿para qué debía casarse con una virgen? ¿Para qué? Aunque también está la pregunta, ¿por qué? Pero ¿para qué el sumo sacerdote debía casarse con una virgen? Esto me llama la atención mucho, man. Y mire, para bendición espiritual, pero bendición genética de su descendencia. Perdón, hermano, pero depende, hablando literalmente, es muy importante con quién se casa la persona, ¿o no? A ver, ¿qué hacen? ¿Cuál es uno de los requisitos que piden para casarse? Uno que tiene que ver con lo médico. La sangre. Si te vas a casar, te piden qué tipo de sangre tienes tú y qué tipo de sangre tiene ella. ¿Para qué? Para que no vayan a chocar. Revisan la genética. No vaya a ser que sean incompatibles y los hijos salgan enfermos o cachetoncitos. No es cierto. Eso no es. Eso no tiene nada que ver con eso. Los míos salieron también cachetoncitos. Y el papá no tiene cachete, la mamá tampoco. Ay, qué raro. Bueno, para bendición, ¿dónde dice eso en la Biblia? Levítico 21:15. Dice, debe casarse con una virgen. Dice el verso 14, pero el 15 dice,
para que no profane su descendencia en sus pueblos. A ver, le voy a poner otro texto. Dice en la Biblia del Oso que es para no ensuciar su simiente. Qué importante, si lo vemos literalmente, hermano, si lo vemos literalmente, ¿cuánto daño le hacemos a nuestra descendencia cuando nos comemos el pastel antes del recreo? ¿Cuánto pudiera afectar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra descendencia? Si todavía aquí no lo entendemos, porque aquí dice, para que no profane su descendencia, para que no, y no ensuciará su simiente. Mire cómo dice esta otra versión, para no rebajar a sus descendientes entre su gente. Otra versión, de esta manera sus descendientes serán siempre aptos para mi servicio. En esas versiones, ¿cómo entendemos esto, man? Sus descendientes siempre serán aptos para mi servicio. Pero si usted lee el verso 14, ayúdeme porque Levítico 21, 14, por ahí, para que lo leamos. ¿Qué dice? Esa versión me gusta mucho. Levíticos 21, 14. A ver, esos que tienen habilidad. A ver. No se casará con viuda, ni con repudiada, ni con profana de prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de su parentela. ¿Tomará por esposa? A una virgen de su parentela. A una virgen. Entonces, hermanos, ¿para qué y por qué? El verso 15 lo dice después. Para que no profane su descendencia. Para que sus hijos no sean contaminados. Entonces, cuando hay relaciones íntimas antes del matrimonio, hermano, los que vienen a pagar el pato son los hijos. Dice, para no rebajar su descendencia entre su gente. Pero mire, esto sería el aspecto positivo de una persona que se guarda hasta el matrimonio, por amor a su descendencia, para que sus hijos, hermanos, sean aptos para servirle al Señor. ¿Me estoy explicando? Para que sus hijos, hermanos, sean aptos para servir al Señor. Pero miren, le voy a dar otra cita bíblica de otras versiones. Dice, y no deshonrará su descendencia. Otra versión dice, y no amancillará. Y esa palabra amancillar es no manchar, no delustrar la fama o el linaje, no causar lástima. Queremos que nuestros hijos, hermanos, sean gente de mucho bien, que les vaya bien en la vida, hermanos, que sean prosperados, que no sean personas que se deshonren, ¿verdad? Hay muchos casos en donde, ¿por qué será que mi hijo salió así? ¿Por qué será que mi hija ahora le gusta hacer esto y le gusta andar haciendo cosas? Y se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros pecamos en el pasado. Y de alguna manera, hermanos, nuestros pecados a veces alcanzan a nuestros hijos vía genética. Entonces, por eso es que el Señor, pues, habla de eso. El sumo sacerdote debía casarse con una virgen. Mire, las pruebas de la virginidad. Primero, el testimonio del padre y la madre. Mire cómo dice: si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece, Deuteronomio 22, 13 al 15, y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo: tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Imagínense eso. Entonces,
el padre y la madre. Quiere decir que esta muchacha, esta joven, hermanos, tenía padre y madre y cuenta con el testimonio de ellos. Entonces, la paternidad espiritual es muy importante. Un padre espiritual puede dar testimonio de cómo vive usted y el Señor nos va a pedir cuenta. Eso usted lo sabe, en la Biblia dice que, hermanos, los pastores daremos cuenta de usted. Cuando el Señor me llame y me diga cómo se comportó y cómo viste a mi hijo Alexi. No, muy bueno. La verdad, el hermano le echó ganas. Y entonces yo tengo que dar testimonio de él, de su incorrupción, de que se comportó a la altura. Y fulana de tal o fulano de tal, no, pues sí fallaron en algún momento, pero se arrepintieron, se ministraron y siguieron adelante. Ah, bueno. Y entonces yo tendré que dar cuenta, ¿me entiende? No solamente de mí, sino también de usted. Y mire cómo, y aquí hay una figura, mire cómo dice. Este hombre está diciendo, la está acusando. Porque el acusador, hermanos, en algún momento le va a decir: tú eres esto, tú eres aquello, tú hiciste acá, tú hiciste allá. Pero los padres, mire el papel de un padre y de una madre. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven. ¿Cuál era esa prueba de la virginidad? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? La sábana. Cuando la pareja se casaba, hermanos, en la noche nupcial ponían sábanas blancas. Sábanas blancas. Y después de que tenían relaciones, entonces el hombre revisaba y checaba, y entonces ahí aparecía, ¿verdad? No sé, alguna leve mancha o mucha mancha de sangre, pero había. Entonces había tela o ropa. Ahorita vamos a ver el significado de esa palabra. Dice, esa era la prueba de la virginidad, pero hermanos, ¿quiénes atestiguaban la virginidad? El padre y la madre. Entonces, el pastor o los pastores, hermanos, de alguna manera vamos a entregar cuenta de la incorrupción de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Y mire, y dice: tomarán pruebas de la virginidad de la joven y la llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Ahora, vamos a ver más acá. Tiene que ver con cobertura y con sangre. Deuteronomio 22:16: y el padre de la joven dirá a los ancianos: di mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. Acá ya los padres están diciendo: él la aborreció, vino y la acusó. Y he aquí, él le atribuye actos vergonzosos diciendo: no encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba. Y entonces, esta es la prueba. Y se la mostraban. Yo digo a la muchacha: no, qué vergüenza. No, pero aquí está. Entonces, no tiene nada, mano, se le quedan viendo ahí. Pero la cosa es que dice: pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija, y extenderán la ropa. ¿Qué es? Cobertura. ¿Que era una sábana? ¿O un paño? ¿O una vestidura? Delante de los ancianos de la ciudad. Y miren lo que dice esa palabra, lo que significa ropa. Viene de la palabra simla. Dice: mediante la idea de una cubierta. Habla de cobertura, vestido, manto, paño, ropa, sábana, velo. Entonces habla, hermanos, de estar bajo una cobertura. Hablando ya espiritualmente, hablando físicamente, eso lo estamos entendiendo ahí.
Pero hermanos, entonces, ¿cómo es que la iglesia se va a mantener o va a permanecer pura delante del Señor? ¿Quién va a dar testimonio de eso? Ok, pero sobre todo, ¿verdad? Los padres espirituales. Es decir, amén. El hermano, la hermana está caminando y no se ha corrompido. Y fulano, ese se corrompió, se salió, se fue, no permaneció. Ok, el velo. Nosotros entendemos que el uso del velo, hermanos, es parte de la aceptación de una autoridad sobre nosotros. Y todos estos textos que acabamos de leer ahorita acerca de la prueba de la virginidad tiene que ver con autoridad. Solo quienes están bajo autoridad, hermanos, se mantienen pues de alguna manera descontaminados. Y de aquí pues yo creo que aquí la voy a dejar, nada más esta la voy a decir rapidito. Mira, la vestidura, o sea, la cobertura de la hija virgen de un rey. ¿Cómo era? Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían, con túnicas, las hijas vírgenes del rey. Mire cómo se vestían. Una virgen, hablando, una mujer pudorosa, casta. Hermanos, una iglesia que cree tiene que vestir, ¿verdad? Hablando espiritualmente, estaríamos hablando, ¿verdad?, de tener una cobertura total. Que aprenda sujeción, obediencia, ¿verdad? Pero si hablamos literalmente, antes, mire, se relaciona mucho la virginidad con la forma como se vestía antes la gente, ¿verdad? Las mujeres se vestían bien, no andaban enseñando su cuerpo. No es que estoy en contra del pantalón, yo no estoy en contra de eso. Creo que cada quien tiene gustos, pero también, o por comodidad para algunos, ¿verdad? Pero mire cómo se vestían, pues hasta le puse ahí, lo subrayé. Vestido de manga larga, porque así se vestían, con túnica, las hijas vírgenes del rey. Y mire cómo dice acá la Biblia al día. Tamar llevaba puesta una túnica especial. O sea que era una túnica especial que usaban, dice, de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras, las casaderas. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia que va a llegar a la boda del Cordero, en el sentido espiritual tendría que tener una buena cobertura y cubrirse completamente, no a media, ¿verdad? Hoy sí estoy bajo la cobertura, le aviso al pastor. Mañana no, porque no me conviene. Hoy sí le voy a avisar al pastor. No voy, pastor, porque fíjense que no voy a poder participar. Pero mañana, me vale, ¿qué me importa que...? No, usted tiene que estar bajo la cobertura total, ¿entiende? No puede participar. Pastora, fíjese que no voy a poder ir porque fíjese que me golpeé el dedo chiquito contra la esquina del... Es que tengo mucho flojera. Bueno, es que hoy no tengo. No, avise. Tratemos de estar bajo la cobertura. Eso es estar bajo una cobertura. Ahora, pero mire acá, hermanos. La Castilian dice: llevaba una túnica larga y tenía ella sobre sí una ropa de colores. Le puse las características y dice, Dios habla hoy, dice: entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante. Hermanos, antes las mujeres se vestían más elegantes. No, ahorita dicen, ¿cómo me veo? ¿Me veo sensual? ¿Cómo que sensual? ¿Saben lo que es la palabra sensual, hermano? ¿O me veo sexy? No. La gente hoy quiere verse sexy. Ya no se quieren ver elegantes. ¿Qué es sexy? ¿Será que le atraigo al sexo opuesto así? ¿Con este pantalón?
Porque ahora quieren enseñar, ¿verdad? Porque de esa manera, como que si ya tiene esposo, a él enséñele, no a la gente. Amén. Yo le digo a mi esposa, a mí me gustaría, no sé, y platicando la otra vez con ella, le digo, me gustaría verte con esas faldas, son amplias. ¿Cómo se ve una mujer preciosa? A mí me gusta. Ahí veo a Marta, mi hermana, que en el Facebook pone, ¿verdad?, unas ropas preciosas, hermano. Digo, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Ya ahí se lo dejo en su... Pero dice que así se vestían las hijas vírgenes del rey. Hermano, nosotros somos libres en el Señor. Yo me puedo vestir como yo quiera. Ah, ok. ¿Verdad? Pero eso, en la libertad no es libertinaje. A mí me gusta aquí porque allá en esa iglesia, ahí sí son estrictos. Ahí no dejan, hermano. Tienen que venir hasta acá y hasta acá las hermanas y con sus faldotas largas, pero eso sí tienen la lengua larga, dicen algunos. Y así nos escudamos. Y así nosotros nos, ¿cómo se llama? Nos justificamos, pues. Pero yo considero, hermanos, que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Debe haber un equilibrio. Bueno, y con esto, así lo vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que el Señor nos encuentre incorruptibles, que nos encuentre preparados, que nos encuentre limpios, que nos encuentre puros? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana o este mediodía, Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos, Señor, ministranos en esta hora. Ministra a cada hermano, a cada hermana, ministra a esta iglesia, Señor, a esta congregación, para que podamos, Señor, ir avanzando a nuevos niveles.